La esclavitud en la Biblia. Una verdad que no puede ser ignorada. La esclavitud. Una palabra que carga el peso de la opresión, el dolor y la injusticia humana. Durante siglos, ha sido el mecanismo por el cual algunos han dominado a otros, negándoles su libertad, su dignidad y, en muchos casos, su humanidad. En nuestra era moderna, la sola idea de la esclavitud nos resulta aborrecible, un crimen contra la humanidad que ninguna sociedad civilizada debería permitir. Y sin embargo, al abrir la Biblia, el libro que millones consideran la palabra de Dios, encontramos un hecho ineludible. La esclavitud no solo es mencionada, sino que es regulada, establecida en leyes divinas y perpetuada a lo largo de los tiempos bíblicos. No es un tema oculto ni un pasaje ambiguo. Está ahí, en blanco y negro, en los mismos textos sagrados que nos hablan de amor, justicia y redención. Éxodo 21, 2, 6. Establece que un esclavo hebreo debía servir 6 años y ser liberado en el 7º, a menos que decidiera quedarse con su amo, en cuyo caso se le perforaba la oreja en señal de servidumbre permanente. Esto podría parecer un sistema justo si solo se leyera hasta aquí, pero entonces nos encontramos con Levítico 25, 44, 46, donde se da un giro aún más inquietante. Los esclavos extranjeros podían ser comprados, heredados y poseídos de por vida. La Biblia permite la esclavitud no solo como una circunstancia temporal para algunos, sino como una institución inmutable para otros. ¿Cómo es posible que el Dios de justicia permita tal desigualdad? Esta es una pregunta que muchos creyentes prefieren evitar, pero si la Biblia es la verdad, no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. No podemos hacer selecciones convenientes. No podemos ocultar lo que está escrito. Si la palabra de Dios es inerrante, entonces debemos enfrentar la realidad de lo que dice, sin maquillajes ni justificaciones débiles. Pero la cuestión no termina en el Antiguo Testamento. Siglos después, la esclavitud seguía existiendo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, no encontramos la abolición que muchos esperarían. Jesús, el Mesías que predicó sobre el amor y la compasión, no lanzó un solo mandamiento en contra de la esclavitud. No la denunció. No exigió su erradicación. No convocó a una rebelión contra la práctica que reducía a los seres humanos a meros objetos de posesión. Esto es algo difícil de aceptar, especialmente para aquellos que ven en Jesús el ejemplo máximo de justicia. Pero los hechos están ahí. Si bien predicó sobre el amor al prójimo, no tomó acción directa para liberar a los esclavos de su tiempo. Y luego está Pablo, el gran apóstol de los gentiles, cuya palabra moldeó gran parte del cristianismo. Sus cartas, que hoy forman una parte esencial del Nuevo Testamento, contienen instrucciones claras para los esclavos. En Efesios 6:5, escribe: «Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo». Lo mismo repite en Colosenses 3:22, dejando en claro que la sumisión del esclavo era no solo una expectativa social, sino también una orden espiritual. Y si había dudas sobre el trato hacia los esclavos, en Tito 2:9, Pablo refuerza la idea. Exhorta a los siervos a que sean obedientes con sus amos, que les agraden en todo, que no sean respondones. No hay una sola línea que sugiera la liberación de los esclavos. No hay una declaración de Pablo exigiendo la erradicación de la esclavitud. Lo que encontramos es lo contrario, una aceptación de la realidad de la época, con instrucciones para que los esclavos sirvan bien y obedezcan sin resistencia. Incluso en la carta a Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo, no exige su libertad. Solo pide que sea recibido con bondad, como un hermano en Cristo. Esta ausencia de un mandato claro contra la esclavitud ha sido usada tanto para justificar su existencia como para argumentar que el cristianismo
debe evolucionar en su interpretación de las Escrituras. Pero el problema sigue ahí, y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que la Biblia, el libro sagrado de la fe cristiana, no haya condenado rotundamente la esclavitud? Esta cuestión ha provocado intensos debates durante siglos. En el pasado, muchos cristianos utilizaron estos versículos para defender la esclavitud en América, argumentando que si Dios permitió la esclavitud en el Antiguo Testamento y no la abolió en el Nuevo, entonces debía ser una institución legítima. Los pastores predicaban desde los púlpitos que los esclavos debían someterse, citando la Biblia como prueba de que su estado era divinamente ordenado. Pero al mismo tiempo, otros cristianos como William Wilberforce y los abolicionistas afroamericanos se aferraron a otro principio: que el mensaje central de la Biblia no es la opresión, sino la redención. Que aunque la esclavitud no fue condenada en términos explícitos, la verdadera voluntad de Dios es la libertad de todos los seres humanos. Así comenzó una batalla teológica que sigue hasta hoy. Algunos argumentan que la Biblia no aprueba la esclavitud, sino que simplemente la regula como una realidad de su tiempo. Otros sostienen que la ausencia de una condena directa es prueba de que la Biblia refleja una moral imperfecta, influenciada por la cultura humana. Esta tensión entre la letra y el espíritu de las Escrituras es lo que hace que este tema sea tan conflictivo. Si tomamos la Biblia literalmente, la esclavitud fue aceptada por Dios. Pero si creemos que la revelación divina es progresiva, entonces debemos leer más allá de las palabras escritas y buscar el verdadero corazón de Dios en ellas. Este dilema no es solo teológico, es existencial para la fe cristiana. ¿Podemos aceptar una moral bíblica que no condenó la esclavitud? ¿O debemos reinterpretarla a la luz de una justicia mayor? Y aquí es donde llegamos al punto más crucial. Porque este debate no es solo sobre la esclavitud en tiempos bíblicos, sino sobre cómo entendemos la Biblia hoy. Si no podemos enfrentar este tema con honestidad, ¿cómo podemos confiar en que estamos interpretando correctamente otros pasajes? Si justificamos la esclavitud porque la Biblia no la abolió, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo con otras normas antiguas? Y si aceptamos que la Biblia refleja una moral influenciada por su tiempo, ¿qué significa eso para la inerrancia de las Escrituras? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero ignorarlas es un acto de cobardía espiritual. Porque la fe no es evitar lo incómodo, sino enfrentarlo con la certeza de que la verdad debe prevalecer. Y la verdad es que la esclavitud fue aceptada, regulada y no abolida en la Biblia. Lo que hagamos con ese hecho definirá no solo nuestra comprensión de la palabra de Dios, sino nuestra propia relación con la justicia y la moral. Al final, el cristianismo no se trata solo de creer en Dios, sino de entender qué significa vivir conforme a su voluntad. Y si su voluntad es justicia y amor, entonces la única pregunta que realmente importa es: ¿estamos dispuestos a buscar la verdad sin importar cuán incómoda sea? El dilema de la esclavitud y la autoridad de la Biblia. No podemos escapar a la realidad de que la Biblia no solo reconoce la esclavitud, sino que la regula en detalle. Es imposible negar lo que está escrito. Las leyes del Antiguo Testamento dejan claro que Dios, en su pacto con Israel, permitió la existencia de esclavos dentro de la sociedad hebrea, estableciendo normas sobre su trato, su compra, su venta e incluso su castigo. Éxodo 21:20-21 dice claramente: si alguien golpea a su esclavo con un palo y éste muere a consecuencia del golpe, será castigado. Pero si sobrevive 1 o 2 días, no se le castigará, porque el esclavo es de su propiedad. Esto es brutal, innegable y perturbador. Aquí no hay justificación ni excusa que valga. La ley permitía a un amo castigar a su esclavo siempre que no lo matara inmediatamente. Y si el esclavo moría después de unos días, la ley consideraba que su muerte no era motivo suficiente para castigar al amo, porque el esclavo
era su propiedad. ¿Cómo es posible que esto esté en las Escrituras? ¿Cómo reconciliamos este mandato con la idea de un Dios justo y amoroso? No se trata de una mala interpretación ni de una exageración. Está ahí, en el texto sagrado, sin matices, sin disculpas. Es un choque frontal con lo que muchos creyentes han sido enseñados a creer sobre la moralidad divina. Para algunos, este tipo de pasajes son evidencia de que la Biblia es simplemente un reflejo de su época, más que un código moral atemporal. Para otros, es un llamado a comprender la diferencia entre la cultura del mundo antiguo y el propósito final de Dios en la historia humana. Pero la pregunta sigue ahí, golpeando como un martillo sobre la conciencia. ¿Cómo podemos aceptar que un Dios de justicia permitiera algo tan cruel? ¿Cómo podemos leer estos textos sin sentirnos profundamente inquietos? Pero si pensamos que esto se limita al Antiguo Testamento, nos equivocamos. En el Nuevo Testamento, la esclavitud sigue presente, y las enseñanzas de los apóstoles no traen la liberación que muchos esperarían. En 1 Pedro 2:18 encontramos esta instrucción directa. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro no solo le dice a los esclavos que obedezcan, sino que lo hagan incluso con amos crueles. Aquí no hay una llamada a la rebelión, ni una denuncia de la injusticia, ni un clamor por la libertad. Lo que hay es una exhortación a la sumisión. Y Pablo, en 1 Corintios 7:21, dice algo aún más sorprendente. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes por ello, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, la esclavitud no es un problema que deba preocupar demasiado al creyente. Si un esclavo puede obtener su libertad, bien, pero si no, tampoco es algo que deba inquietarlo. Y esta idea se repite una y otra vez. La carta a Filemón, que muchos citan como un ejemplo de compasión cristiana, en realidad deja clara la aceptación de la esclavitud en la iglesia primitiva. Onésimo, un esclavo fugitivo, había huido de su amo Filemón y se había convertido al cristianismo tras conocer a Pablo. En lugar de exhortar a Filemón a liberarlo, Pablo simplemente le pide que lo reciba como un hermano en la fe, pero no cuestiona el sistema, no exige su emancipación, no denuncia la esclavitud, solo pide que Onésimo sea tratado con bondad. Esta falta de condena explícita a la esclavitud ha sido utilizada por siglos para justificar la sumisión de millones de personas a lo largo de la historia. En la América colonial, en Brasil, en Europa, los dueños de esclavos se aferraban a estos versículos para argumentar que la esclavitud era parte del orden divino, y lo hicieron con la Biblia en la mano. Este es un hecho que no puede ser ignorado ni minimizado. Llegados a este punto, muchos cristianos intentan buscar respuestas. Algunos sostienen que la Biblia no promueve la esclavitud, sino que simplemente regula un sistema que ya existía, tratando de suavizar su impacto en la sociedad de la época. Otros argumentan que Dios trabajó dentro de las estructuras humanas sin eliminarlas de inmediato, esperando que la transformación llegara desde el corazón de los creyentes. Pero aquí nos enfrentamos a un problema serio. ¿Podemos aceptar que Dios toleró por siglos la esclavitud como parte de su plan? Si la esclavitud es un mal, ¿por qué Dios no la condenó de forma absoluta desde el principio? ¿Por qué estableció reglas sobre su práctica en lugar de erradicarla? Es posible que la Biblia no sea un código moral definitivo, sino un registro de cómo la humanidad ha ido evolucionando en su comprensión de la justicia y la ética. Estas son preguntas que desafían no solo nuestra fe, sino nuestra propia visión de la moralidad. Y no hay respuestas fáciles. Algunos dirán que la Biblia simplemente refleja la cultura de su tiempo, pero si esto es cierto, ¿qué significa para nuestra fe en la inerrancia de las Escrituras? Si aceptamos que Dios permitió la esclavitud porque era parte de la cultura antigua, ¿qué otras normas de la Biblia deberían ser consideradas obsoletas? ¿Qué otros mandamientos deben ser reinterpretados bajo esta lógica? Si hoy entendemos que la esclavitud
es un horror inaceptable. ¿Cómo podemos defender una fe basada en un libro que nunca la condenó? Y aquí es donde cada creyente debe tomar una decisión. Nos aferramos a una interpretación literal de la Biblia, incluso cuando nos confronta con verdades incómodas. ¿O estamos dispuestos a aceptar que la revelación de Dios no terminó con los textos bíblicos, sino que sigue expandiéndose a medida que avanzamos en nuestra comprensión de la justicia y la moral? Si la esclavitud fue permitida en la Biblia, pero hoy la rechazamos, ¿qué significa eso para nuestra fe? ¿Significa que la moral divina cambia con el tiempo? ¿O significa que la Biblia no debe tomarse como un código moral absoluto, sino como un punto de partida para la búsqueda de una justicia mayor? Esta es una cuestión que va más allá de la esclavitud. Es una cuestión que toca el núcleo mismo de lo que creemos sobre Dios, la Biblia y la verdad. Porque si creemos en un Dios de justicia, amor y compasión, entonces debemos preguntarnos, ¿hemos entendido su voluntad correctamente? ¿O hemos estado leyendo las Escrituras con ojos que se niegan a ver la verdad completa? Este es el dilema que cada cristiano debe enfrentar. No hay escapatoria. La fe no es solo creer lo que nos resulta cómodo. La fe es estar dispuestos a confrontar lo incómodo, lo difícil, lo que nos desafía a pensar más allá de lo que hemos sido enseñados. Y si la verdad nos incomoda, es porque nos está mostrando algo que no queremos ver. Estamos listos para enfrentarla. ¿Es la Biblia un código moral absoluto o un reflejo de su tiempo? Si aceptamos la realidad de que la Biblia no condena la esclavitud, sino que la regula y la asume como parte normal de la sociedad, nos enfrentamos a una pregunta aún más profunda. ¿Es la Biblia un código moral inmutable, perfecto y absoluto? ¿O es un reflejo de su tiempo que debe ser interpretado a la luz de una revelación progresiva? Esta pregunta es incómoda, pero no puede ser ignorada. Durante siglos, los cristianos han debatido sobre si la Biblia debe ser tomada literalmente en todos sus aspectos o si algunas de sus leyes y normas fueron dadas en un contexto específico, destinadas a evolucionar con el tiempo. Y aquí es donde surge la mayor contradicción dentro del cristianismo. Cuando hablamos de ciertos temas, muchos creyentes insisten en que la palabra de Dios es inmutable y debe aplicarse literalmente, sin interpretaciones modernas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a pasajes como los que permiten la esclavitud, esos mismos creyentes suelen argumentar que estas leyes eran simplemente normas para una sociedad antigua, que no necesariamente reflejan la voluntad de Dios para la humanidad en la actualidad. Pero si aceptamos que la moralidad bíblica sobre la esclavitud no era definitiva, ¿qué otras partes de la Biblia tampoco deberían ser tomadas como normas absolutas? Esta pregunta es peligrosa porque abre la puerta a una reevaluación completa de cómo entendemos las Escrituras. Si hoy consideramos que la esclavitud es un mal absoluto, pero la Biblia la permite, ¿qué significa eso para nuestra fe en la autoridad de la palabra de Dios? Si Dios permitió la esclavitud en su pueblo elegido, estableciendo normas sobre cómo debía ser practicada, ¿fue porque era moralmente aceptable en ese momento o porque la moralidad de Dios cambia según las circunstancias? Y si cambia, entonces, ¿cómo podemos afirmar que la Biblia es una guía eterna para la moral humana? Este es un punto crucial porque define el modo en que entendemos el propósito de la Escritura. Si la Biblia es un reflejo de su tiempo, entonces debemos aceptar que muchas de sus leyes y mandatos no pueden ser aplicados directamente en el presente. Pero si creemos que la Biblia es moralmente absoluta e inmutable, entonces tendríamos que aceptar también que la esclavitud fue, en algún momento, moralmente correcta bajo la ley de Dios. Y aquí está el dilema: o aceptamos que la Biblia no es una guía moral inmutable, o aceptamos que la esclavitud fue, en su momento, moralmente legítima ante Dios. Ninguna de estas respuestas es cómoda. Ninguna de estas respuestas es fácil. Pero lo que no podemos hacer es ignorar el problema.
No podemos simplemente elegir qué partes de la Biblia tomar literalmente y cuáles no, según lo que nos convenga. Si la palabra de Dios es perfecta, entonces cada una de sus leyes debe ser vista como moralmente justa. Y si no lo es, entonces debemos cuestionar cómo la interpretamos. Es por eso que este tema es tan explosivo, porque no se trata solo de la esclavitud. Se trata de la misma base de nuestra fe. Se trata de si la Biblia debe leerse como un documento de reglas inamovibles o como un testimonio de la relación entre Dios y la humanidad con una moralidad en evolución. Porque si decidimos que la esclavitud fue un error moral permitido por la Biblia, entonces estamos diciendo que no todo lo que está en las Escrituras representa el ideal divino. Y si decimos eso, entonces debemos preguntarnos qué más en la Biblia debe ser entendido de manera diferente a como tradicionalmente se nos ha enseñado. Si la esclavitud no es válida hoy, ¿qué más no lo es? Este es el punto donde la conversación se vuelve aún más incómoda. Porque si la esclavitud fue permitida por Dios en su momento, pero hoy la rechazamos, ¿qué nos impide hacer lo mismo con otros temas controvertidos en la Biblia? Durante siglos, muchas doctrinas cristianas se han basado en la idea de que la moralidad de la Biblia es absoluta y no cambia. Pero si la esclavitud fue aceptada en su época y hoy es rechazada, entonces significa que hay aspectos de la Biblia que deben interpretarse según el contexto histórico y no como normas universales. Si la esclavitud fue permitida, pero hoy la consideramos inaceptable, ¿por qué no podríamos aplicar la misma lógica a otras enseñanzas que parecen no encajar con la moralidad actual? Hay creyentes que insisten en que debemos seguir cada palabra de la Biblia sin cuestionar, pero al mismo tiempo ignoran los versículos que regulan la esclavitud. Si realmente creemos que cada palabra de la Escritura debe ser seguida al pie de la letra, entonces ¿por qué no hay iglesias cristianas hoy que defiendan el derecho a poseer esclavos, como lo hacían algunos cristianos en el pasado? La respuesta es clara. Porque hemos decidido que la moralidad evoluciona, incluso dentro de la fe. Y si admitimos que la moralidad evoluciona, entonces significa que la interpretación de la Biblia también debe evolucionar. Si hoy decimos que la esclavitud fue un error moral, entonces, ¿qué más en la Biblia podríamos estar interpretando de manera equivocada? Esto es lo que muchos creyentes temen. Porque una vez que admitimos que la Biblia refleja normas de su tiempo y no necesariamente mandatos eternos, se abre la puerta a cuestionar muchas otras doctrinas que han sido enseñadas como absolutas. Y esto es lo que muchas iglesias no quieren discutir. Prefieren ignorar este problema en lugar de enfrentarlo con honestidad. Prefieren mantener una visión rígida de la Biblia en lugar de aceptar que nuestra comprensión de Dios sigue creciendo. Entonces, ¿cómo debemos leer la Biblia hoy? Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos dispuestos a enfrentar la verdad sin miedo. La Biblia es un libro complejo, lleno de historias de un pueblo en crecimiento, aprendiendo, fallando, avanzando y retrocediendo. Es un testimonio de la relación de Dios con la humanidad, pero eso no significa que cada palabra deba ser tomada como una norma eterna. La esclavitud es la prueba más clara de que la Biblia no es un manual moral absoluto, sino un documento que debe ser entendido en su contexto y reinterpretado a la luz de la justicia y el amor. Porque si aceptamos que Dios es amor, entonces debemos buscar en las Escrituras el verdadero mensaje detrás de las leyes y normas antiguas. No es suficiente con citar versículos. No es suficiente con seguir dogmas sin pensar. Debemos hacer preguntas difíciles. Debemos aceptar que la revelación de Dios no terminó con la Biblia, sino que sigue desarrollándose a medida que comprendemos mejor la justicia divina. La fe no debe ser miedo a cuestionar. La fe debe ser el coraje de buscar la verdad, aunque esa verdad nos haga replantearnos todo lo que hemos creído. Si la Biblia permitió la esclavitud, pero hoy entendemos que está mal, entonces significa que el verdadero propósito de la fe no es seguir reglas antiguas sin cuestionar,
sino buscar la voluntad de Dios con un corazón y una mente abiertos. Y si eso es cierto, entonces significa que la responsabilidad de entender la moralidad de Dios no está solo en las páginas de un libro, sino en nuestra disposición de escuchar su voz en cada generación. Si este contenido te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con amigos y familiares. Ayúdanos a propagar la palabra de Dios por todo el mundo. Déjanos tus comentarios y que Dios continúe bendiciéndote. Voz y tranquilidad.